Ok, ahora nos pasamos ya al intestino. Recuerden ustedes que el intestino, sobre todo el intestino, vamos a hablar del intestino delgado, es parte también de este tubo digestivo y que tiene tres zonas, ¿no es cierto? La región del duodeno, del yeyuno, el ilion, ¿ok? Acá, miren ustedes, duodeno, yeyuno e ilion. Histológicamente son diferentes, tienen características propias. Entonces, en un corte histológico podemos reconocer si estamos en el duodeno, en el yeyuno o en el ilion. Entonces, aquí es el esquema completo de todo el tracto digestivo. Miren, acá está el esófago, ¿no es cierto? ¿Ok? Hasta aquí prácticamente es el esófago. Luego viene el estómago, ¿sí? Esto de acá es el estómago. Todo esto de acá es el estómago. Aquí el duodeno, el yeyuno, el ilion y aquí el colon. Quiero en este esquema que vean la diferencia. Fíjense, en el caso del esófago, que tiene un epitelio plano poliestratificado no queratinizado, ¿no es cierto? Miren aquí, ¿sí? También tiene pliegues. Miren las glándulas, ¿no? En esta zona sería la zona del cardias, ¿no es cierto? Y el resto de las glándulas están en la submucosa. Siempre todo esto sería mucosa, miren, todo esto sería la capa de la mucosa, con su lámina propia, y en la lámina propia es donde están las glándulas, miren ustedes. Y en la submucosa, miren acá, la submucosa, las únicas que tienen glándulas son el esófago, en la submucosa, y el duodeno. En el duodeno. Pues el resto del trato digestivo no tiene glándulas en la submucosa. Todo esto que ven acá sería los plexos, plexo mimentérico, perdón, de Meissner, ¿no es cierto? Y ese es el plexo mimentérico. Y acá las dos capas de músculo, recordemos sí que el estómago tiene tres capas de músculo, ¿cierto? ¿Ok? Y luego miren ustedes, en el esófago hay adventicia, mientras que en el resto del tracto digestivo hay, ¿qué cosa? Serosa. Aunque la última parte, ya prácticamente del intestino grueso, ya terminando para el recto, hay parte de adventicia también. ¿Ok? Adventicia y está serosa inclusive. Entonces, ahora, fíjense, quiero que miren aquí. Nos vamos a ubicar acá. Acá. Miren, esas son las fositas gástricas. Todos estos agujeritos que ven acá son las criptas, ¿no? De las fositas gástricas, eso de acá. Cripta, fosita gástrica, ¿no? Foviola, son varios nombres que se le puede dar a estas estructuras. En cambio, en el intestino, miren, intestino delgado, todo el intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilio, tiene estas proyecciones de la mucosa, tiene esta proyección de la mucosa, ¿ok? Acá no, miren, acá no, acá hay pliegues. Aquí hay proyecciones. Estas son las vellosidades del estómago, del intestino, perdón. Vellosidades intestinales. Vellosidades no hay en ninguna otra parte del sistema digestivo más que en el intestino delgado, que también se difieren en tamaño y forma de acuerdo al corte, donde estemos. Si estamos en duodeno, miren, las vellosidades son más cortas, ¿no es cierto? En el yeyuno son más altas, ¿no? En el ilion como que son un poquito más abundantes, etc. Y miren ustedes otra cosa, vamos al colon y se parece la superficie, no hay, en el colon no hay vellosidad, se parece a la superficie del estómago. Aquí se abren las glándulas, ¿no? Las glándulas del Lieberkühn. A todas estas glándulas que ven acá, estas que parecen tubitos, le vamos a llamar, del intestino se llaman las glándulas del Lieberkühn. Esas glándulas son las glándulas del Lieberkühn, ¿ok? En cambio, esas de acá son las glándulas gástricas. Y todas esas glándulas se llaman las glándulas del Lieberkühn. Ahora miren, quiero que miren acá. Duodeno, yeyuno e ilion. ¿Cómo reconozco el duodeno? Porque tengo glándula en la submucosa. ¿Cómo reconozco el ilion? Porque tengo nódulos linfoides que en conjunto se llaman placas de Pelle,
las placas de Peyer que se van a encontrar, ¿no es cierto?, tanto en el ilion como en el colon también hay, ¿ok? Pero en el ilio está muy cerca de las vellosidades intestinales, miren ustedes ahí, ¿ok? Miren, en este esquema prácticamente ya hemos descrito casi toda la histología del intestino, ¿no? Ahora vamos a mirar algunos otros esquemas y luego fotos para poder reconocer mejor todavía. Entonces, una de las características que tiene el intestino, sobre todo de los mamíferos y en este caso de los omnívoros como nosotros, ¿no es cierto? Y eso va a diferir, el intestino de los omnívoros es diferente al intestino de los carnívoros, diferente al intestino de los herbívoros. Nosotros somos omnívoros, recuerden, ¿no es cierto? O sea, nuestro intestino no es muy largo. Es largo, es cierto, es largo, pero no es tan largo como el intestino de un herbívoro, por ejemplo. Y lo que ha pasado es que ha hecho muchos cambios para evitar ser tan largo el intestino. Y entonces uno de los cambios son estos pliegues. Miren estos pliegues. Estos pliegues de la mucosa, porque estos son pliegues de la mucosa, ¿sí? E inclusive a veces parte de la submucosa, ¿sí? Son los pliegues, ¿no?, que van a aumentar la superficie de absorción del intestino. Estos pliegues, miren ustedes acá, están ampliándose con estas vellosidades. O sea, esto de acá no es una vellosidad, es un pliegue, ¿sí? Y aquí están las vellosidades. Estos de acá, que ven acá, esas son las vellosidades intestinales. ¿Ok? Y a su vez estas vellosidades intestinales van a estar tapizadas, ¿no es cierto?, un ratito, van a estar tapizadas por células cilíndricas, vamos a buscar acá, células cilíndricas, que a su vez van a tener microvellos acá. Entonces miren ustedes todo lo que va a ampliar. Estos pliegues que están prácticamente a lo largo de todo el intestino delgado, ¿ok? Todo esto, más las vellosidades, más los microvellos, aumentan muchas veces, ¿no es cierto?, la superficie de la mucosa. Entonces aquí tenemos la mucosa, ¿no es cierto? Aquí tenemos la submucosa, perdón, ¿qué hice? Y tenemos la submucosa, esta parte de acá, la capa muscular, que esta sí tiene dos capas, circular y longitudinal. Miren cómo se ve. Esa es otra cosa que ustedes tienen que aprender. Si hemos hecho un corte, ¿no es cierto?, así, de esta manera, y lo vemos en una lámina histológica, vamos a ver que la capa circular se ve los circulitos del músculo, la capa más externa, y la capa más interna se ve alargada. Pero si lo vemos así, por la parte de acá, en un corte transversal, vemos que aquí sí se ven las células circulares, ¿ok? Y aquí las longitudinales. ¿Ven cómo se ven los cortes? Esto de acá se parece a esto de acá, pero porque lo estamos viendo de diferente manera. Este es el corte transversal y este es un corte longitudinal, ¿ok? Y miren ustedes todo lo demás de la serosa, miren esta serosa que está muy irrigada, ¿no es cierto?, ¿ok? Y que va a estar unida al mesenterio. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el intestino. Y estos son los famosos pliegues de los cuales te estoy hablando, que se llaman las válvulas conniventes. Estos de acá se llaman las válvulas conniventes, miren. Entonces, esos son los pliegues, son repliegues de la mucosa, dice que miden más o menos unos 8 milímetros de altura, ¿ok? Está muy irrigado, muy inervado, ¿ok? Y todas estas son las vellosidades intestinales. También se le llama las válvulas del Kierkegaard. Kierkegaard, ¿ven? Acá, Kierkegaard, ¿sí? Válvulas conniventes o válvulas de Kierkegaard. Y todo esto son las vellosidades intestinales. Y cada vellosidad intestinal tendrá sus células cilíndricas
con microvellos. Entonces, todo eso aumenta la superficie. ¿Ven? Acá están los microvellos, miren. Acá están ¿qué estoy hablando? Acá están las vellosidades. En el tejido conectivo que sostiene las vellosidades, ¿qué es lo que tiene? Capilares, ¿no es cierto? Capilares sanguíneos, y tiene vasos linfáticos, que son los kilomicrones, ¿recuerdan? ¿Ok? Los kilomicrones, porque son los kilomicrones los que van a recibir los triglicéridos. Y mientras que por los vasos sanguíneos van a circular, ¿no es cierto?, los aminoácidos, los ácidos nucleicos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, todas estas microvellosidades están tapizadas por estas células que tienen microvellos. ¿Ven? Aquí se ve la parte apical nada más de la célula cilíndrica que está tapizando las vellosidades intestinales. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya hemos reconocido, todavía tenemos las células, ahora nos faltan las células, porque aquí hemos visto la parte más gruesa, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué células hay en estas glándulas y en estas vellosidades. Entonces, en las vellosidades, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con las células absorbentes, que son esas células cilíndricas ciliadas, con abundantes mitocondrias, ¿no es cierto? Un núcleo casi basal, que también tiene la forma media cilíndrica, ¿ok? Y también me voy a encontrar con estas células mucosecretoras, ¿recuerdan? Que son las células de Goblet, las células caliciformes, que tienen esa forma, ¿no es cierto? En la hematocilina y eosina se ven las vesículas de color blanco, por eso no se colorean, y el núcleo siempre va a estar en el fondo, como ustedes ven acá. Ahora, en las glándulas, ¿qué me voy a encontrar en la glándula? En la glándula de Lieberkühn, ¿qué me voy a encontrar? Con una célula enteroendocrina, igualito como hemos visto en el estómago, pero en este caso es de forma cilíndrica. Voy a encontrarme con células regeneradoras, ¿ok? Con células mucosecretoras también, ¿ok? Y me voy a encontrar con esas, en el fondo, acá en el fondo, en la parte más del fondo, me voy a encontrar con esas células de Paneth. Las células de Paneth producen enzimas como enzimas que van a digerir a las bacterias, ¿no? Van a destruir a las bacterias. A ver si que me acuerdo el nombre de la enzima, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en la mucosa, formando parte del epitelio de estas vellosidades intestinales y de la glándula peniana. ¿Ok? Entonces, chicos, miren miren aquí ya la fotografía propiamente de la parte apical de la vellosidad intestinal con sus células cilíndricas, sus células mucosecretoras, ¿no es cierto? Y eso sería la mucosa de la glándula, donde también vamos a encontrar células mucosecretoras, pero vamos a encontrar, estas de acá son las células de Paneth, esas de acá son las células de Paneth que tienen unos gránulos eosinófilos, lo vamos a ver seguro mejor en otras. Acá hay las células madre, estas serían las células madre, y esa de acá, esa redondita de acá, ¿sí? Porque se ve redondito porque está tapada por otra célula, pero debe ser más o menos como esta, que son las células enteroendocrinas, ¿no? Que es una célula neuroendocrina, ¿ok? Entonces esas son las que vamos a ver. Entonces, esa es la mucosa del duodeno. Miren acá, por favor. Ya estamos ahora en el duodeno, ¿ok? El duodeno, que es la primera parte del sistema del intestino delgado, donde se produce la digestión de los alimentos, ¿no es cierto? Y absorción también, por supuesto. Aquí tenemos las glándulas de Brunner, esta de acá, miren acá, en la submucosa. Entonces tendríamos mucosa, muscular de la mucosa y submucosa. Entonces, en la submucosa me encuentro con las glándulas de Brunner, que son glándulas tubuloacinares, y que producen una secreción mucoide alcalina, con un pH más o menos de 8.9, 9,3. ¿Por qué? Porque justamente, pues, recuerden ustedes que del estómago se ha producido el ácido clorhídrico que lleva la acidez a 1.2, 1.1 prácticamente, tiene que llegar al duodeno, el quimo, ¿no es cierto? El quimo,
que es esta masa semidigerida de los alimentos, ¿ok? Porque en el estómago solamente se ha digerido recuerden, las proteínas. En la boca se digirió también algunos carbohidratos, recuerden, ¿ok? Entonces llegan al duodeno y las enzimas que funcionan en el duodeno, que son las enzimas pancreáticas principalmente, y las del jugo intestinal, las enzimas producidas por el intestino, ¿ok? Necesitan de un pH neutro. Entonces, por eso, esta secreción alcalina del duodeno va a regularizar el pH del duodeno para que se lleve a cabo la digestión. Entonces, las vellosidades, miren ustedes, son cortitas, son anchas, como pueden ver acá, miren, ¿ok? Con forma de hojas. Por eso se puede reconocer. Son anchas en forma de hoja. Entonces, todo este duodeno, recuerden que aquí desemboca el colédoco que trae la bilis, ¿no es cierto? ¿Ok? Desemboca el conducto de Wilson o conducto pancreático que trae todas las secreciones pancreáticas con el jugo pancreático, ¿no es cierto? ¿Ok? Que tiene las enzimas y también las sustancias alcalinas, ¿no es cierto? Que trae las células que son secretadas en el páncreas, ¿no es cierto? Y recuerden que se abre al esfínter de Oddi, ¿no es cierto? Que está localizada en la ampolla de Vater, ¿no es cierto? ¿Ok? En la base de estas células, de estas glándulas, también podemos encontrar las células de Paneth, pero que no son muy notorias. Miren, si ustedes se dan cuenta, no se nota, ¿ok? En cambio, cuando llegamos al yeyuno, ¿no es cierto? Miren, este es el yeyuno. Miren cómo se ven las vellosidades. Estas son las vellosidades, ¿no? Todo esto de acá, perdón, todo esto son vellosidades. Cada uno de estos son vellosidades, ¿ok? Y esto es la válvula convivente, ¿no es cierto? O la válvula de Kekridge, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver así. En el duodeno hemos visto así, un corte así. Ahora vamos a tratar de reconocer un corte parecido a lo que hemos visto en el duodeno. Entonces, todo esto en la mucosa, aquí miren ustedes, está la lámina propia, esta es parte de la submucosa, y acá la capa muscular, la circular interna y la longitudinal externa. Entonces, es un corte transversal del intestino. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora, miren aquí. Esto sería la glándula intestinal, la glándula del Lieberkühn, ¿no es cierto? En el caso del yeyuno, ¿no es cierto? Y miren ustedes, aquí se ven las células mucosecretoras, se ven algunas células enteroendocrinas, algunas regeneradoras, y estas células que ven acá, que aparecen como unas copitas, y tienen estos puntitos rosados en el centro, estas son las células de Paneth, que es donde se ven mejor. Miren, 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 aquí, esas bolitas de color naranjita, bien rosadito, ¿no? O sea, aquí son células de Paneth, ¿ok? Y aquí las células neuroendocrinas, estas de acá. Esta de acá es una neuroendocrina, por aquí hay otra neuroendocrina, ¿no es cierto? Que son las que se ven claritas, ¿sí? Entonces, donde se ve mejor las células de Paneth es en el yeyuno, ¿ya? Se ven más abundantes, podríamos decir así. El ilio lo reconocemos, miren, este es un corte, aquí también se ven las vellosidades, ¿no? Acá se ven las vellosidades, acá las glándulas del Lieberkühn. Y miren ustedes, ¿qué es lo que se ve acá? Todo esto son nódulos linfoides. Esas son las placas de Peyer. Todo esto de acá que ven ustedes acá son las placas de Peyer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí, miren, entrando desde esta sería la submucosa y entrando a la mucosa, porque también por aquí se ven muchos linfocitos, ¿sí? Muchos linfocitos. Entonces, esas son las placas de Peyer. Entonces, en el ilio, las placas de Peyer son las que nos va a dar la forma de identificar, ¿no? La mucosa justamente, ¿no? La mucosa y la submucosa de esta parte del intestino delgado. Las vellosidades en este caso son más cortas que las que hemos visto en el yeyuno, ¿ok? Parecen dedos, ¿sí? Y la forma más fácil, ¿no? También se pueden encontrar células de Paneth en la base, pero donde se ve mejor, como vuelvo a repetir, es que es en el hilo donde se ven mejor las células de Paneth.
Y aquí se ven las capas musculares, ¿no? Y en resumen podríamos mirar acá este esquema. Miren ustedes, aquí la foto y aquí el esquema, ¿no? Foto, esquema. Duodeno con sus glándulas de Brunner, miren. Las vellosidades cortas y en forma de, son anchas y en forma de hojitas. Mientras que en el yeyuno parecen dedos largos, miren ustedes así, ¿no es cierto? Y no hay ninguna glándula en su mucosa y se puede ver en el fondo de la glándula de Liverpool, se ven muy bien las células de Pan. Y en el ilio, ¿no es cierto? Que es la última parte, ¿ok? Lo que se ve son estos nódulos, sus vellosidades también son cortas, miren, son cortas, pero lo que se ve mejor es las placas de Peyer, miren, todo esto. Inclusive se ve más azul, porque está lleno de linfocitos las vellosidades intestinales, ¿no? Aquí se localizan las células M, que son unas células presentadoras de antígeno, ¿no es cierto?, que funcionan en el intestino delgado, siempre el intestino delgado, ¿ok? Y veamos ahora el colon, que es la última parte del intestino, ¿no? El colon, miren ustedes, también igual, ¿no? Tiene su mucosa, su capa muscular, ¿no es cierto? Tiene su mucosa también, por supuesto, la capa muscular, ¿no? Aquí la mucosa, ¿no? Esta es la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. ¿Ok? Pero miren ustedes, aquí estos como estrangulamientos que hay aquí, ¿no es cierto? Como si estuviese medio estrangulada algunas zonas del intestino, es justo la presencia de esas modificaciones del intestino, ¿no es cierto? Estas zonas que están acá, ¿sí? Que se llaman las tenias, ¿ok? ¿Sí? Esas son las tenias. ¿Ven? Mucosa, aquí se está exponiéndose la submucosa, que es esta de acá, la capa muscular, tiene también dos capas, longitudinal, interna, externa y circular interna, y la serosa, ¿ok? Y recuerden que esto termina en el recto, ¿cierto? Aquí el intestino delgado se une aquí, en la válvula iliocecal, recuerden, al ciego, este es el ciego. Ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto y ano, ¿no es cierto? Ok. Y aquí vemos, ¿qué hora es? A las 12 descansamos un ratitito, ¿ya? Y aquí ven ustedes igual, ¿no? También lo mismo. Aquí ven ustedes esta unión, acá está el ilio, ¿no es cierto? Está el ilio uniéndose justamente con la válvula iliocecal, uniéndose al ciego, esta es la zona del ciego, ¿sí? ¿Ok? Estas son las tenias, ¿no? Las tenias libres, aquí, ven ustedes. Acá hay parte del tejido conectivo, todo esto de acá que se ve de color amarillo, es una proyección justamente del mesenterio, ¿no? Y miren ustedes cómo forma como una especie de unos pliegues, que se llaman los pliegues semilunares del colon. Seguro que en anatomía ya lo han repasado, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien. Y las austras, que son justamente esta parte de acá, que se ve acá mejor, miren. Aquí, a ver, miren igual acá, es un corte, aquí se ven justamente estas apéndices, que son los apéndices diplónicos, que se ven esas, como esta especie de proyección. Es de acá es el apéndice, es el apéndice vermiforme, ¿ok? Que también creo que lo hemos visto cuando hemos visto órganos linfoides, no mal recuerdo, ¿ok? Entonces, la capa muscular tiene una característica específica, que son los haces de su capa longitudinal externa. Se fusionan para formar las tenias del colon, ¿no es cierto? ¿Ok? Estas tenias son 3 bandas de orientación longitudinal a modo de lazos, de 1 centímetro de anchura o de ancho, y cada una, ¿no?, produce como una especie de una contracción. La contracción de las tenias coli y la capa muscular circular determina que el colon forme unos sacros llamados austras, ¿no?, que son estas partes de acá.
esas bolsitas que vemos acá como pliegues, son las austras. La serosa presenta unos sacos aislados de tejido adiposo, las apéndices epiplónicos, que son estos de acá, que son una característica única del colon junto con las austras. Entonces, en el intestino delgado nunca vamos a encontrar austras, ni tampoco vamos a encontrar estos apéndices epiplónicos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, cuando hacemos un corte histológico del colon, vemos esto: mucosa, muscular de la mucosa, submucosa, ¿no es cierto? Y la capa muscular, que es esta de acá. Pero miren ustedes, y por supuesto serosa. Pero lo que quiero que vean acá es que las placas de Peyer que vamos a encontrar en la submucosa, prácticamente metida en la submucosa, ¿ok? Corresponde a la mucosa, porque miren ustedes, aquí está la capa muscular de la mucosa, ¿ok? ¿No? Pero como que no invaden mucho, ¿no? En cambio, en el intestino delgado, en el hilo, invade toda esta zona. Y todo esto son las glándulas de Lieberkühn, pero son unas glándulas de Lieberkühn donde predomina principalmente la célula mucosecretora, como lo vamos a ver dentro de un momentito. ¿Ok? Miren, 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 chicos, por favor, miren cómo se ve todo clarito, miren cómo se ve todo clarito. ¿Por qué? Porque son células mucosecretoras. Si yo hiciera una tensión de paz, todo se pintaría de paz positivo. Entonces son los pliegues del colon, ¿no es cierto? Y esto de acá son las glándulas de Lieberkühn, ¿no? Entonces sería la muscular de la mucosa y todo esto de aquí sería la submucosa. ¿Ven? ¿Ok? Entonces, no es difícil de identificar. O sea, no me puedo confundir que es intestino delgado, definitivamente. ¿Por qué? Porque no tiene las vellosidades. ¿Ok? ¿Con qué me podría confundir? Con la región pilórica del estómago, posiblemente, ¿ok? Pero seguro, si miran un poquito más el corte, seguro que se van a encontrar con nódulos linfoides. Y en el estómago no hay nódulos linfoides. Entonces, por eso es que la histología, ¿no es cierto?, tiene, o sea, de todo el tracto, tiene características, rasgos tan saltantes que difícilmente nos vamos a confundir. ¿Ok?